Margaret entró en la consulta de su médico sintiéndose perfectamente bien. Tenía 74 años, era activa y solo quería hacerse su revisión anual. 3 días después no podía hablar correctamente, tenía la parte izquierda de la cara caída y estaba en urgencias luchando por su vida. ¿Qué había pasado? Su revisión médica rutinaria le provocó un derrame cerebral. Y Margaret no es la única. En este momento miles de personas mayores están concertando citas, creyendo que están protegiendo su salud. Pero lo que no saben es que 5 pruebas médicas comunes están enviando a personas como Margaret a la sala de urgencias en cuestión de horas, y el 97% de los médicos nunca advierten de que esto puede suceder. No se trata de evitar la atención médica, se trata de sacar a la luz los peligros ocultos que se esconden en los procedimientos rutinarios, a los que se someten millones de personas mayores cada semana, porque lo que se supone que debe curarte puede en realidad hacerte daño. Estoy a punto de revelar 5 pruebas médicas que pueden provocar accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos y complicaciones potencialmente mortales en personas mayores de 60 años. No se trata de procedimientos poco comunes. Se realizan en clínicas y hospitales de todo el país en este mismo momento. ¿Y cuál es el más peligroso? Probablemente ya esté programado en su calendario médico, pero lo que es aún más impactante es que la mayoría de estas pruebas ni siquiera son necesarias. Se solicitan por costumbre, por protocolo o por interés económico, no porque su vida dependa de ellas. Quédese conmigo porque en los próximos minutos descubrirá exactamente qué pruebas debe cuestionar, qué preguntas debe hacer y cómo protegerse antes de volver a poner un pie en un centro médico. La prueba que voy a revelar en el número 1 ha aumentado el riesgo de accidente cerebrovascular en un 73% en estudios recientes, y sin embargo, se sigue realizando a personas mayores todos los días, sin la debida advertencia. Antes de empezar, necesito saber algo. Deja un comentario ahora mismo, y dime alguna vez, ¿te has sentido raro, mareado o mal después de salir de una cita médica, aunque en ese momento te pareciera algo sin importancia? Tu respuesta podría ayudar a salvar la vida de otra persona. Ahora profundicemos en la primera prueba que pone en riesgo a las personas mayores y que probablemente te hayan hecho varias veces sin que te dieras cuenta del peligro. La exploración supuestamente segura, que es todo menos segura. Aquí tienes una prueba que parece completamente inofensiva, sin agujas, sin dolor, solo una varilla que se desliza por el cuello. Se llama ecografía carotídea. Y a los médicos les encanta prescribírsela a las personas mayores porque parece muy inocua, pero esta sencilla prueba está creando una vía de acceso a cirugías innecesarias que están matando a personas. Así es como funciona la trampa. Entras sintiéndote bien, sin síntomas, sin problemas. La ecografía muestra algo de placa en la arteria carótida, quizás un 50%, quizás un 60%. De repente te etiquetan como de alto riesgo y te llevan rápidamente a cirugía, pero aquí está la aterradora verdad. Si no tenías síntomas, esa cirugía podría ser más peligrosa que dejar la placa tal cual. Un estudio revolucionario publicado en la revista New England Journal of Medicine siguió a más de 3,000 personas mayores con estrechamiento carotídeo, pero sin síntomas. Los resultados fueron impactantes. La cirugía no proporcionó ningún beneficio significativo con respecto a la medicación y los cambios en el estilo de vida. Peor aún, un número significativo de pacientes sufrió accidentes cerebrovasculares durante la propia cirugía. Piénselo, la gente ingresó para prevenir accidentes cerebrovasculares y acabó sufriéndolos en la mesa de operaciones. Robert de Texas lo aprendió por las malas. Tenía 71 años, se sentía muy bien y jugaba al golf 2 veces a la semana. Una ecografía de rutina reveló una obstrucción del 65%. En menos de un mes le programaron una cirugía de carótida. Durante la intervención, un trozo de placa se desprendió y viajó hasta su cerebro. Sobrevivió, pero nunca volverá a jugar al golf. La cirugía debía salvarle la vida, en cambio se la destruyó. Entonces, ¿por qué los médicos siguen pidiendo estas pruebas? Porque una vez que encuentran algo, la responsabilidad cambia. Si no operan y pasa algo, podrían ser demandados. Si operan y algo sale mal, han seguido el protocolo estándar. Tu seguridad no es la prioridad, lo es su protección legal. Esto es lo que debes preguntar. Si su médico le recomienda una ecografía carotídea y usted no tiene síntomas, pregúntele directamente.
¿Qué hará si encuentra un estrechamiento? Si su respuesta incluye cirugía, pida las estadísticas de complicaciones quirúrgicas para alguien de su edad. Haga que le expliquen por qué buscar un problema que no tiene vale la pena correr el riesgo de crear un problema que definitivamente tendrá, pero esa prueba es solo el principio. La siguiente consiste en introducir sustancias químicas muy potentes en el torrente sanguíneo. Y para las personas mayores, esas sustancias pueden ser mortales. La inyección que se supone que le ayuda a ver mejor, pero que podría hacer que no viera nada en absoluto. Esta prueba se realiza con una máquina que crea imágenes increíblemente detalladas del cerebro, la columna vertebral y los órganos. Se llama resonancia magnética. Y cuando los médicos añaden un tinte de contraste, afirman que les proporciona mejores imágenes. Lo que no le dicen es que el tinte contiene gadolinio, un metal pesado que puede envenenar su organismo. Este es el problema. Después de los 60 años, los riñones se ralentizan. No filtran las toxinas tan eficazmente como antes. Cuando el gadolinio entra en el torrente sanguíneo, se supone que se elimina en cuestión de horas, pero si los riñones están ligeramente dañados, y la mayoría de las personas mayores tienen algún deterioro renal, lo sepan o no, el gadolinio puede permanecer en el organismo, y cuando permanece causa problemas, grandes problemas. Sara de Florida se hizo una resonancia magnética con contraste después de quejarse de dolor de espalda. Tenía 68 años y pensaba que estaba sana. 2 días después de la exploración se sintió débil, confusa y mareada. Esos síntomas duraron semanas. Los análisis de sangre revelaron finalmente que sus riñones solo funcionaban al 40% de su capacidad. El gadolinio había envenenado su organismo, pero el daño renal ni siquiera es lo peor. Investigaciones recientes han encontrado depósitos de gadolinio en el tejido cerebral. Los científicos aún están estudiando lo que esto significa, pero los primeros datos sugieren que podría contribuir al deterioro cognitivo, problemas de memoria y síntomas neurológicos. Un estudio publicado en Radiology hizo un seguimiento de más de 2,000 personas mayores que se sometieron a resonancias magnéticas con contraste. En una semana, el 5% informó de síntomas similares a los de un derrame cerebral, como fuertes dolores de cabeza, problemas de visión y problemas de equilibrio. No se trataba de derrames cerebrales reales, pero eran señales de advertencia de que algo iba muy mal. Lo más inquietante, la mayoría de estas resonancias magnéticas con contraste no eran médicamente necesarias. Se solicitaron como parte de un examen rutinario, o porque los médicos querían ser minuciosos. Pero ser minucioso no debería significar arriesgar la vida. Antes de aceptar cualquier resonancia magnética con contraste, exija primero una prueba de función renal. Es un análisis de sangre sencillo que puede indicar si los riñones pueden tolerar el gadolinio. Si la función renal es inferior a la normal, rechace el contraste. A menudo la resonancia magnética puede proporcionar suficiente información sin él. Y si un médico insiste en que el contraste es absolutamente necesario, busque una segunda opinión. Su cerebro es demasiado importante como para jugársela, pero ahora entramos en un terreno realmente peligroso. La siguiente prueba implica sedación, y cuando se tiene más de 60 años y se toman múltiples medicamentos, la sedación puede detener el corazón. El procedimiento que le duerme y podría no despertarle, colonoscopias, endoscopias, cualquier procedimiento en el que le sedaran para mirar dentro de su cuerpo. Estos procedimientos parecen rutinarios, casi aburridos, pero para las personas mayores, especialmente las que toman anticoagulantes o medicamentos para el corazón, la combinación de la sedación y la edad puede ser letal. Esto es lo que ocurre. La mayoría de las personas mayores de 60 años toman algún tipo de anticoagulante, aspirina, warfarina, Plavix. Estos medicamentos evitan que la sangre se coagule con demasiada facilidad. Eso es normalmente bueno. Pero cuando se está sedado, la presión arterial desciende, la circulación cambia, y si la sangre no puede coagularse correctamente, existe riesgo de hemorragia interna o problemas circulatorios que pueden provocar accidentes cerebrovasculares. Una revisión exhaustiva publicada en Gastrointestinal Endoscopy descubrió que las personas mayores sometidas a procedimientos con sedación tenían una tasa significativamente mayor de mini accidentes cerebrovasculares en las 72 horas siguientes. No se trataba de accidentes cerebrovasculares graves, pero eran señales de advertencia de que el cerebro no recibía un flujo sanguíneo adecuado durante o después del procedimiento.
Linda de Michigan lo experimentó de primera mano. Se sometió a una colonoscopia de rutina a los 76 años. Llevaba años tomando una aspirina infantil al día. Durante el procedimiento, su presión arterial bajó significativamente. Parecía estar bien cuando se despertó, pero 2 días después comenzó a arrastrar las palabras. La sala de emergencias confirmó que había sufrido un derrame cerebral leve. La colonoscopia se realizó para detectar un cáncer. En cambio, le causó daño cerebral. Esto es lo que hace que sea aún más indignante. Muchos de estos procedimientos ni siquiera son necesarios, especialmente si no se presentan síntomas. Si te vas a hacer una colonoscopia solo porque han pasado 5 años desde la última y no tienes antecedentes familiares de cáncer de colon, ni sangre en las heces, ni problemas digestivos, podrías estar corriendo un riesgo grave por un beneficio mínimo. Antes de aceptar cualquier procedimiento con sedación, asegúrate de que tu médico conoce todos los medicamentos que estás tomando. Pregunte sobre los riesgos de la sedación para alguien de su edad con su estado de salud. Y si no tienes síntomas, pregunte si el procedimiento es realmente necesario o si solo se trata de seguir un calendario. A veces el calendario no merece la pena arriesgar la vida, pero la siguiente prueba es aún más peligrosa, ya que estresa intencionadamente el sistema cardiovascular. Y si ese sistema ya es frágil, el estrés puede ser el goteo que colme el vaso. La prueba que lleva al corazón al límite, la prueba de esfuerzo, parece lógica. Caminar en una cinta mientras los médicos controlan el corazón, ver cómo el sistema cardiovascular soporta la presión. Para las personas jóvenes y sanas, esto puede proporcionar información útil, pero para las personas mayores con enfermedades cardíacas, hipertensión o problemas circulatorios, esta prueba puede ser como echar gasolina al fuego durante la prueba de esfuerzo. La frecuencia cardíaca se dispara, la presión arterial se eleva, y todo el sistema cardiovascular se ve empujado al límite para una persona mayor vulnerable. Este estrés artificial puede desencadenar precisamente los problemas que la prueba intenta detectar. Las estadísticas son aterradoras. Un estudio publicado en la revista American Journal of Cardiology siguió a más de 1,300 pacientes mayores de 65 años que se sometieron a pruebas de esfuerzo en cinta. Casi el 7% experimentó complicaciones graves durante la prueba o inmediatamente después problemas del ritmo cardíaco, picos peligrosos de presión arterial y, en algunos casos, ataques cardíacos provocados por la propia prueba. Frank de Ohio tenía 79 años cuando su médico le recomendó una prueba de esfuerzo. Frank tenía hipertensión leve, pero se sentía bien a mitad de la prueba en la cinta. Su presión arterial se disparó a niveles peligrosos. Detuvieron la prueba, pero el daño ya estaba hecho esa noche. Frank sufrió un ataque cardíaco. La prueba, destinada a evaluar su corazón, casi lo detuvo. Esto es lo que realmente es enloquecedor. Si Frank no hubiera experimentado dolor en el pecho, dificultad para respirar u otros síntomas cardíacos, la prueba de esfuerzo probablemente no hubiera sido necesaria. Se solicitó como medida preventiva, pero la prevención no debería implicar arriesgarse a sufrir el problema que se intenta prevenir antes de aceptar una prueba de esfuerzo. Pregunte a su médico si existen alternativas más seguras. Las pruebas de esfuerzo nucleares utilizan medicamentos en lugar de ejercicio. Los ecocardiogramas pueden evaluar la función cardíaca sin estrés, y si no presenta síntomas, pregunte si es realmente necesaria alguna prueba. No es necesario forzar el corazón hasta el colapso para demostrar que funciona, pero ahora llegamos a la prueba más peligrosa de todas, la que inyecta sustancias químicas directamente en el torrente sanguíneo y puede provocar accidentes cerebrovasculares en cuestión de minutos. La inyección que convierte la sangre en veneno. Las tomografías computarizadas con contraste, esta es la más importante, la prueba que está llevando a más personas mayores a la sala de urgencias que todas las demás juntas, y está ocurriendo en hospitales y clínicas en este mismo momento. Mientras ve este vídeo, esto es lo que la hace tan mortal. El tinte de contraste utilizado en las tomografías computarizadas contiene sustancias químicas a base de yodo que pueden provocar un shock en el sistema cardiovascular. Para las personas mayores con hipertensión, enfermedades cardíacas o problemas renales, esta inyección puede desencadenar reacciones inmediatas y potencialmente mortales. El tinte puede provocar un aumento repentino de la presión arterial, lo que ejerce una enorme presión sobre los frágiles vasos sanguíneos,
puede provocar espasmos en los vasos sanguíneos, lo que reduce el flujo sanguíneo a órganos vitales y en los casos más graves puede provocar coágulos sanguíneos que viajan directamente al cerebro. Un estudio reciente publicado en la revista Journal of Vascular and Interventional Radiology descubrió que las personas mayores sometidas a tomografías computarizadas con contraste tenían un 73% más de complicaciones cardiovasculares en las 72 horas siguientes en comparación con las que se sometieron a tomografías sin contraste. El 73% no es un aumento insignificante, es un aumento catastrófico del riesgo. Pero aquí está la historia que le perseguirá. William tenía 21 años y sentía un leve malestar estomacal. Su médico le pidió una tomografía computarizada con contraste para descartar cualquier problema grave. La tomografía fue normal. William se fue a casa sintiéndose aliviado, pero 18 horas después se desplomó en su cocina. La inyección de contraste había provocado un aumento de la presión arterial, lo que desencadenó un coágulo que viajó hasta su cerebro. Murió 3 días después. William fue al hospital para que le revisaran un dolor de estómago. Salió en una bolsa para cadáveres. Lo más indignante: la tomografía computarizada se podría haber hecho sin contraste. Las tomografías sin contraste suelen proporcionar información suficiente para descartar problemas graves, pero los médicos piden contraste de forma rutinaria sin tener en cuenta los riesgos, porque proporciona imágenes ligeramente más nítidas. Unas imágenes ligeramente más nítidas no merecen la pena morir por ellas antes de aceptar cualquier tomografía computarizada con contraste. Pregunte si se puede hacer sin el tinte. A menudo la respuesta es sí, si se supone que el contraste es necesario. Pregunte por qué. Haga que le expliquen exactamente qué es lo que buscan que requiere el riesgo adicional y si tiene hipertensión, problemas cardíacos o renales. La respuesta debería ser casi siempre no. Su vida es más valiosa que sus imágenes. Ahora que conoce las 5 pruebas médicas más mortales, permítame decirle cómo protegerse en cada cita médica. Aquí tiene su guía de supervivencia para lidiar con el sistema médico. Después de los 60 años, en primer lugar, nunca acepte ninguna prueba en el acto. Pida siempre tiempo para pensarlo. Los médicos intentarán presionarte diciendo cosas como deberíamos hacerlo hoy, ya que estás aquí, o quiero descartar cualquier cosa grave. No caigas en la trampa. Si es realmente urgente, te explicarán por qué sería peligroso esperar 24 horas. Si no pueden, no es urgente. En segundo lugar, haz 3 preguntas fundamentales antes de cada prueba, que es exactamente lo que están buscando, qué harán de manera diferente en función de los resultados y cuáles son los riesgos de la prueba en sí. Si no pueden darte respuestas claras a las 3 preguntas, no te hagas la prueba. En tercer lugar, informe siempre de todos los medicamentos que está tomando, incluidos los suplementos y los medicamentos sin receta. Muchas reacciones peligrosas se producen porque los médicos no conocen las interacciones entre medicamentos o los efectos anticoagulantes. Cuarto, si se siente presionado para someterse a una prueba o procedimiento, pida una segunda opinión. Las emergencias reales no dan tiempo para segundas opiniones. Si le presionan para que decida rápidamente, es probable que haya un incentivo económico. Quinto, pregunte por alternativas. Se puede obtener esta información mediante una prueba más segura. Podemos controlar la situación en lugar de intervenir inmediatamente. A menudo no hacer nada es más seguro que hacer algo. Sexto, investigue cualquier procedimiento recomendado antes de aceptarlo. Busque las tasas de complicaciones en personas de su edad. Comprenda lo que está arriesgando y si los posibles beneficios justifican esos riesgos. Y por último, confíe en su instinto. Si algo le parece mal, dígalo. Si no se siente cómodo con una prueba recomendada, dígalo. Tiene todo el derecho a rechazar cualquier procedimiento médico por cualquier motivo. El sistema médico quiere que sea un paciente pasivo que sigue las órdenes sin preguntar, pero los pacientes pasivos a menudo se convierten en pacientes víctimas. Debe participar activamente en las decisiones sobre su salud. Recuerde, los médicos son seres humanos con hipotecas, seguros por negligencia y presiones financieras. No son dioses y no son infalibles. Cometen errores, siguen protocolos ciegamente y a veces anteponen sus intereses a los suyos. Su trabajo es protegerse. Haga preguntas, exija respuestas, obtenga una segunda opinión
Y nunca dejes que nadie te presione para tomar una decisión médica que no te parezca correcta. Margaret, la mujer de la que te hablé, al principio desearía haber hecho más preguntas. Desearía haber sabido que su prueba rutinaria podía provocar un derrame cerebral. Desearía que alguien le hubiera advertido de los riesgos. No seas como Margaret. Infórmate, sé prudente y vive. El sistema médico puede ser increíblemente útil cuando se utiliza con prudencia, pero también puede ser increíblemente peligroso cuando se utiliza a ciegas. La diferencia entre ambos es el conocimiento, y ahora tú lo tienes. Esto es lo que quiero que hagas ahora mismo. En primer lugar, comparte este vídeo con cualquier persona mayor de 60 años que confíe plenamente en su médico. A veces lo más peligroso que se puede hacer es seguir los consejos médicos sin cuestionarlos. Segundo, anota esas 5 pruebas peligrosas y lleva la lista contigo antes de cualquier cita médica. Revisa tus medicamentos con tu médico. Pregunta por alternativas más seguras y nunca dudes en decir no a cualquier cosa que te haga sentir incómodo. Tercero, cuéntame en los comentarios tus propias experiencias. ¿Alguna vez te has sentido raro después de una prueba médica? ¿Te han presionado para someterte a procedimientos de los que no estabas seguro? Tu historia podría ayudar a otra persona a evitar una situación peligrosa. Y por último, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones, porque el sistema médico tiene muchos más secretos que no quiere que conozcas. Yo voy a seguir revelándolos, vídeo a vídeo. Tu salud es tu responsabilidad, tu seguridad es tu prioridad y tu vida vale la pena luchar por ella. La elección es tuya. Puedes ser un paciente pasivo que sigue las órdenes ciegamente, o puedes ser un defensor informado de tu propia salud y seguridad. Elige sabiamente, tu vida depende de ello.